Hola, hola, bendiciones, amadas hermanas de Danza con Entendimiento Internacional. Quiero agradecerles rápidamente a cada una de ustedes, a los profesores también, ¿verdad? Que fueron parte de este precioso proyecto en este año 2020, ¿verdad? ¿Quién iba a imaginar que era el año que el Señor tenía para que nosotras pudiéramos, ¿verdad?, recibir el segundo módulo? Yo estoy muy contenta, estoy muy agradecida con el Señor de poder estar culminando, ¿verdad?, este curso de muchas experiencias lindas, de crecimiento, ¿verdad?, espiritual, tanto en lo que es en lo práctico, ¿verdad?, como en lo teórico. Dios es maravilloso. Entonces quería agradecerles rápidamente para poder aprovechar el tiempo y no ocupar pues tantos minutos, ¿verdad? Quiero empezar con el primer tema, que fue Corazón de Siervo, un tema precioso en el que nos hace pensar, ¿verdad?, y pesar nuestros corazones, en qué parte estamos fallando de nuestra vida, ¿verdad?, como servidores del Señor, qué partes tenemos que mejorar también. Fue un tema que realmente nos hace pesarnos, ¿verdad?, en la balanza y ser mejores cada día. Definitivamente Dios fue bueno con este precioso tema. Recordamos, ¿verdad?, que el mayor ejemplo fue Jesús cuando Él fue y lavó los pies de sus discípulos, siendo un ejemplo de lo que fue humildad, de lo que fue entrega, de lo que fue compromiso, de lo que fue amor, bondad, perseverancia, excelencia, fidelidad, sencillez, y podríamos decir muchas características, ¿verdad?, que tenía el Señor Jesús. Tenemos nosotros que ser imitadores de Él, ¿verdad? Así como Pablo lo dijo en su momento: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo, ¿verdad? Pablo admite que no hay nadie fuera de Cristo que sea digno de imitar, ¿verdad?, siendo Él también un servidor del Señor. Una persona con corazón de siervo siempre tiene el deseo de servir con conocimiento y con temor de Dios. Buscar ser útil en la congregación. No solamente hablamos de lo que es la danza, ¿verdad?, sino que estamos hablando que en la casa del Señor siempre hay cosas que hacer. O decir, bueno, yo soy danzarina y solo sirvo en esa área. No, sino en todas las áreas que necesiten en la congregación. Estar siempre, ¿verdad?, disponible al servicio. Todo lo que tenemos es por el Señor, ¿verdad? No podemos ponernos a menospreciar a otras personas, sino ser siempre sumiso, no desmayar, ser respetuoso, humilde y sencillo, como lo fue también nuestro amado Señor Jesucristo. Una persona que tiene corazón de siervo, ¿verdad?, y que camina conforme a la palabra, tiene sus beneficios, como por ejemplo dice que recibimos una capacitación de parte del Señor. El Señor nos exalta, escucha nuestras peticiones, cumple nuestros anhelos, nos da la victoria y recibimos recompensa. No debemos permitir que por nuestro servicio recibamos aplausos del hombre. Eso a nosotros no nos debe importar, ¿verdad? Porque eso lo que lleva es a la vanagloria, al orgullo, a la prepotencia. Y Dios lo que quiere es que seamos humildes, amén. Y que encontremos el propósito por el que fuimos llamados. Una mala visión de nuestro servicio también tiene consecuencias, como lo es una fractura en el ministerio, trayéndose abajo también personas, ¿verdad?, que ya están en ese avance ministerial. Tengamos cuidado de no destacar, ¿verdad?, con arrogancia, con altivez, con egoísmo, de menospreciar, de no cumplir, de estar alardeando de lo que hacemos, de creernos autosuficientes. Recordemos que si queremos ser grandes ante Dios, primero tenemos que servir. Entonces, como les dije al principio, fue una clase que me enseñó muchísimo y que me hizo pesarme, ¿verdad?, de qué forma estoy sirviendo y en qué áreas tengo que mejorar. Fue una clase preciosa. Ahora quiero hablar del segundo tema, que fue obediencia y disciplina. Esto debe ser practicado por todo aquel que quiere servirle al Señor. La disciplina espiritual va de la mano de la obediencia.
Así que cuando hablamos de disciplina, automáticamente estamos hablando también de la obediencia. En Deuteronomio 5:33 podemos encontrar los beneficios de ella. Y vamos a tocar unos, por ejemplo, tenemos vida abundante, prosperidad, nos da acceso a la vida eterna, nos da largura de días, nos da identidad. En Juan 14:23 podemos extraer como enseñanza que la obediencia nos mantiene firmes. Podemos disfrutar de los beneficios del Padre. Agradamos al Señor, y también dice que Dios pesa nuestros corazones con lo que es la obediencia, y Él habita en un corazón obediente. En Mateo 24:13 nos habla de la disciplina. A la mayoría de las personas no les gusta que se les trabaje esta área, y debemos saber que de los requisitos que Dios demanda es que seamos disciplinados. Esto hace que marquemos la diferencia y que seamos excelentes en lo que hacemos por la perseverancia. También aprendemos a controlar todas las áreas de nuestra vida, a ser constantes y controlar también nuestros impulsos. Así como hay beneficios, también hay consecuencias de no ser disciplinado ni obediente, como por ejemplo, el ser una persona inconstante hace que no llegue a tener ningún cargo en la congregación, ya que tropiezan constantemente y también son impulsivos. Como dijo la hermana, ¿verdad? Sobre lo que decía el escritor John Maxwell, que no se me va a olvidar, dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer de manera que puedas hacer lo que realmente quieres hacer. Es como un trabalenguas, pero tiene mucha razón, ¿verdad? Entonces tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida, como lo es en la espiritual, la intelectual, la emocional y la física. Amén. La danza al servicio de la congregación. Los levitas fueron personas que vivían al servicio de Dios. Actualmente, ¿verdad? A como va cambiando en los tiempos, también todo va evolucionando, ¿verdad? Y va cambiando. Sin embargo, dice la palabra que Él es el mismo por los siglos de los siglos. Entonces, nosotros actualmente estamos funcionando como los levitas, las mismas funciones que ellos hacían, ¿verdad? Dice que ellos estaban a cargo de la música, entregaban las ofrendas a Dios y ministraban al pueblo, tal cual como nosotras, ¿verdad? Lo estamos haciendo. La diferencia en la que ellos, ¿verdad? Daban las ofrendas, que eran ofrendas de sangre. Nosotros somos esa ofrenda, ese sacrificio vivo de alabanza. Dice que los levitas fueron llamados por Dios para la adoración y exaltación de su nombre. Al igual que ellos, nosotros también fuimos llamados por Dios como linaje escogido, como instrumentos de honra, y todo por su misericordia. Nosotros, como los danzantes, debemos desarrollar el mismo servicio en la congregación, siendo obedientes, puros, sujetos, siempre humildes, en unidad, gozosos, entregados, vivir una vida agradable delante del Señor, siempre dispuestos, anhelando siempre llenarnos de la presencia del Señor y despojándonos del pecado. También algo muy importante, ¿verdad?, es que ellos se preparaban para poder servirle al Señor. Lo mismo que nosotros tenemos la responsabilidad de prepararnos. Algo que me gustó mucho, ¿verdad?, es los errores que se cometen en el ministerio de danza, y eso es algo muy importante, ¿verdad?, llevarlo siempre, porque el Señor nos quiere, ¿verdad?, sirviendo, y es bueno saberlo. Meter personas a danzar sin un seguimiento e instrucción previo, sin enseñanzas ni ministración, y todo eso tiene sus consecuencias. Esas personas duran muy poco tiempo dentro del ministerio y terminan renunciando a su llamado. La forma correcta es dar un seguimiento, velando por su bautismo, por su preparación teórica y práctica, y enseñarles a servir.
El próximo tema que quiero hablar es sobre la guerra espiritual e intercesión. Dice que es una pelea contra el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un conflicto contra la misma iglesia ocasionado por Satanás y sus demonios. Esta guerra es continuamente contra los hijos de Dios y no debemos tener miedo, ya que Cristo venció en la cruz del Calvario por nosotros y nos hizo más que vencedores. Pero tenemos que estar listos con la armadura de Dios, ya que somos blanco del enemigo. Nuestras armas son la oración, la alabanza, la adoración, sin olvidar que debemos estar en constante entrenamiento. Nosotros como danzantes, Dios nos da la capacidad para poder traducir la palabra en movimientos y por medio de la danza estamos intercediendo. Por lo tanto, debemos tener cubiertas todas las áreas de nuestra vida. Es importantísimo saber que los portadores del poder del Señor somos nosotros como principal instrumento y saber también la importancia de cada uno de nuestros instrumentos de danza. ¿Y cuáles de ellos usamos para hacer guerra espiritual? Amén. Por ejemplo, se usa mucho lo que es el pandero y lo que son las banderas. Recordemos siempre que Dios nos dará la victoria y que hay una recompensa después de esta guerra. La creación de Dios y la danza. Ese fue otro tema poderosísimo, ¿verdad? Que debemos aprovecharlo, ¿verdad? Y aplicarlo cada día en nuestras vidas. Dice que primero debemos entender que todo lo que Dios ha hecho, lo hizo para nosotros. Y que todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos, también es creado por Dios, porque Él nos formó, amén, y nos hizo. De Dios vienen todos nuestros dones y talentos. Y Él es el quien permite que seamos personas creativas, volviéndonos una gran herramienta para que realicemos nuestro propósito en la tierra. Donde sea que veamos a nuestro alrededor, debemos reconocer que Dios está ahí y que si bien es cierto, nuestro ministerio requiere de muchos gastos, no debemos cargarnos, porque si nuestro Padre es el dueño de todo, entonces Él suplirá lo que nosotras vamos a necesitar. Porque dice la palabra que todo está sujeto al Señor. Entonces, si Él usa todo para bendecirnos, pero también nosotros necesitamos tener presente que si queremos ver esas bendiciones, debemos comportarnos como hijos de Dios para así disfrutar de todos sus beneficios. Si queremos avanzar en nuestro ministerio de danza, debemos tener al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Tener discernimiento. Esperar la instrucción del Espíritu Santo, tener paciencia y no dejarnos llevar por las modas, que todo lo que compremos, llámese vestuario, instrumentos, sean siempre para bendecir la congregación y autoanalizarnos si a Dios le agrada y si es impulsado por vanidad. Que todo lo que hagamos sea siempre para la gloria de Dios. Un tema que me gusta muchísimo es sobre la vestimenta, amén. Dice que por medio de los vestuarios de danza nosotros embellecemos la casa de Dios y su altar. Por eso es tan importante cómo se confeccionen, el tipo de tela que usemos y los adornos que les pongamos. Recordemos siempre que son para agradarle a nuestro Dios. Un ejemplo bíblico de prepararnos con excelencia fue Esther, quien duró 1 año preparándose para presentarse delante del rey, para poder agradarle. Y dice que ella halló gracia delante de sus ojos más que todas las mujeres. Al igual que ella, nosotras debemos tomar nuestro tiempo para embellecernos y engalanar a nuestro Dios, sin olvidar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando asistimos a la casa de Dios es cuando más hermosas debemos de vernos. Por ejemplo, amarrarnos el cabello, ser puntuales, estar bien arregladas y aseadas sin exceso de maquillaje, nuestros trajes bien planchados, ser pudorosas, prudentes, decorosas siempre, tener sujeción y sumisión, también obediencia cuando una autoridad nos pida mejoras y respetar las diferentes maneras de pensar.
Unas recomendaciones que debemos seguir antes de hacer nuestro vestuario son tener conocimiento de los colores, los tipos de tela que vamos a utilizar, los estampados y encajes, y algunos cortes, ¿verdad? También disimulan nuestros atributos, decía la hermana Marcela. El vestuario debe cubrir todo nuestro cuerpo, el uso de pantalón largo debajo del vestido, cuidar de que la vestimenta no sea ajustada al cuerpo, tampoco usar leggings, esto solamente en caso de ensayos y con blusas que tapen todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Es de suma importancia saber que ministramos a un Dios vivo, lleno de poder, soberano, que si a Él le place tomarnos, lo hace. Por eso es necesario que nuestros vestuarios sean cómodos y seguros, siendo precavidas siempre. El vestuario significa traer voces de fiesta, de júbilo, de alegría y de festividad. Fue un elemento necesario para tapar el cuerpo después de la vergüenza, ¿verdad?, que sintieron Adán y Eva por su desobediencia para con Dios. Y desde entonces Él mismo le da la sabiduría para que nosotros podamos confeccionar nuestros vestuarios. Para los vestuarios de los sacerdotes usaban las mejores telas. Dios les revelaba cómo debían ser. Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Y si le pedimos que nos revele la hechura de un vestuario, Él lo va a hacer y lo vamos a recibir siempre y cuando estemos caminando como Él manda. La belleza del vestuario está en el cuidado que le demos. No importa si es sencillo, pero dice que un vestuario bien planchadito se va a ver siempre hermoso. Todo depende del amor y cuidado que le demos para presentarnos delante del Señor. Debemos honrar a Dios con todo, incluyendo nuestra forma de vestir, tanto, ¿verdad?, dentro de la congregación como fuera de ella. Luego dice el lenguaje de nuestro cuerpo en la danza. Hablamos del lenguaje corporal a las expresiones faciales, movimientos, rutinas, calentamiento, vestuario y hasta la misma ropa interior que debemos tener en armonía con todo el vestuario para que no se vuelva una distracción. El rostro es el instrumento más importante que tenemos para transmitir un mensaje. Dice que un mensaje más claro. Mientras danzamos, y dice que va ligado a nuestro corazón. Según lo que haya en él, es lo que se va a reflejar en nuestra cara. El mensaje que enviamos con nuestros movimientos deben ser siempre positivos. Recordemos a Moisés, que después de bajar del monte y estar con Dios, su rostro resplandecía. Cuando habitamos en la presencia del Señor, es inevitable que no se refleje en nosotros la gloria del Señor. Aunque nosotras estemos muchísimas horas, ¿verdad?, ensayando para buscar mayor calidad de nuestro mensaje, ¿verdad?, buscando excelencia, dice que la vamos a encontrar solamente, ¿verdad?, o completamente si hallamos primeramente el rostro del Señor. Así que todo va a ir de la mano, ¿verdad? No podemos solamente ensayar y dejar de lado lo que es la oración, ¿verdad? Y la intimidad con el Señor, porque ahí es donde vamos a encontrar la verdadera calidad de lo que le vamos a dar al Señor, ¿verdad? Porque es para Él. Actualmente, el mayor porcentaje de los ministerios reflejan ausencia espiritual, y aunque se pongan los mejores vestuarios, utilicen las mejores rutinas, los instrumentos más costosos y por más preparación que tengan, con la ausencia de intimidad con el Señor, su mensaje dice que va a ser siempre confuso. No hay excusa que valga ante una administración apagada. Cuando aceptamos que Cristo entre y gobierne nuestra vida, Él hace una obra completa y cambia nuestro luto en alegría. Él hace nuevas todas las cosas. En esto no cabe justificación de que fue por la crianza, por las herencias o por las enseñanzas culturales. Tenemos un Dios poderoso. Debemos ser personas de un solo ánimo y que nuestro actuar sea sin engaño. Recordemos que somos transmisores de la paz de Cristo. Somos testimonio vivo y cartas abiertas leídas por el mundo. No podemos vivir de apariencias ni tener una doble moral, pues Dios usa el quebrantamiento para pulirnos y así sacar lo mejor de nosotras.
Cuando danzamos, nuestro rostro debe reflejar el poder y la fortaleza, la gloria de Dios. Esto se logra solamente a través de la intimidad con Él. La gracia, la misericordia del Señor, la llenura, la libertad, el sello de la sangre de Cristo, y así permitir que el Espíritu Santo se manifieste con restauración y transformando la atmósfera en la que estamos ministrando. Debemos tener cuidado de no hacer movimientos sensuales ni sexuales, ya que estaríamos transmitiendo un mensaje incorrecto. Nada de movimientos con las caderas o gestos, ¿verdad?, que vayan a decir lo contrario de lo que nosotras deberíamos de estar haciendo. La práctica hace que mejoremos en lo natural, pero la intimidad con Dios transforma a lo sobrenatural. Los niños en la danza. Cuando un niño es instruido por Dios, cosas asombrosas acontecen. Desde el Antiguo Testamento, los niños son tomados en cuenta en la adoración al Señor. Ellos son herencia de Dios, son un regalo y una bendición de parte del Señor. Traen alegría al hogar, son un ministerio de poder, aún a su corta edad, cuentan con el respaldo de Dios, por lo tanto deben ser tratados con amor, paciencia y respeto. Al enseñarles debemos ser nosotros puntuales, responsables y respetuosos, pues de eso dependerá su formación. Ellos son capaces de aprender rápido, pues son como esponjitas que absorben rápidamente la información. Se les debe inculcar a ser devocionales para despertar en ellos la pasión por Dios, la obediencia, el respeto a Dios y a las demás personas. También enseñarles de disciplina. Como padres tenemos la responsabilidad de corregirles, de lo contrario esto podría llevarlos a obtener una muerte espiritual. La danza es de los ministerios que forman a los futuros pastores, maestros, evangelistas y aprender a ser adoradores en espíritu y en verdad. Dios les defiende con amor intenso, por lo tanto no somos quienes para decirles que no pueden servir. Ellos son sensibles al Espíritu Santo, son perdonadores, no guardan rencor, son amorosos y su servicio es tan valioso como el de una persona adulta. Tenemos mucho que aprender de ellos. Recordemos que para entrar al cielo hay que ser como niños. El siguiente tema es ¿qué viste en mi Señor? Este fue un tema que me impactó muchísimo porque solo el Señor sabe en el proceso que me tiene, pero me ministró y me edificó montones. Tenemos un Dios que nos había visto antes de ser formados y ya Él nos había apartado. Nos dotó de dones y talentos desde antes de que llegáramos a sus pies, porque Él ya tenía anticipado que le sirviéramos. Cuando decidimos aceptarle como Señor de nuestra vida, empezamos a conocer el propósito que Él tenía destinado para nosotros y que todo lo que pasa en nuestra vida no es por casualidad, que todas esas herramientas divinas son fundamentales para desarrollar nuestro llamado y nos vuelve útiles en el ministerio. Los momentos duros y difíciles que pasamos a lo largo de nuestra vida muchas veces no los entendemos, pero Dios sabe por qué lo permitió y también Él sabe hacia dónde nos lleva. A pesar de nuestras falencias y defectos, el Señor nos ve útiles para su servicio. Aunque el hombre no crea en nosotros, Dios nos escogió y Él nos capacita. En nosotros debe haber perseverancia para así poder ver la gloria del Señor en nuestra vida. Su llamado no será fácil, pero Él nos va a fortalecer y nos va a utilizar. Y si es necesario utilizar el quebrantamiento para poder llevarnos a donde Él nos quiere, entonces Él lo va a hacer. Nunca nos veamos como poca cosa, porque Él nos mira con ojos de amor y no olvidemos el ser humildes siempre. Si llegamos a saber mucho, nunca menospreciemos a los que están empezando. Al contrario, debemos dar apoyo porque de eso se trata el ministerio, el servir a los demás. Que las críticas de los demás no nos desanimen. El propósito del enemigo es desalentarnos, estancarnos y sacarnos del propósito divino. Tengamos cuidado
de no convertirnos en maltratadores espirituales, y que Dios nos dé sabiduría si tuviéramos que tratar personalmente con un maltratador espiritual. Ellos se manifiestan por medio de rangos, títulos, y los gobierna lo que es la arrogancia, la altivez, el chisme, la envidia. Donde sea que Dios nos ponga, nunca tratemos mal a otros y seamos humildes siempre. Recordemos que somos más que vencedores en Cristo. Sed santos. Santo quiere decir sin manchas, y la santidad es tener una relación con Dios y significa ser apartado. Esto es uno de los atributos de Dios, por lo tanto nos exige santidad, por lo que es necesario permanecer apartados del pecado. La santidad la conseguimos por medio de Dios. Él es quien nos santifica y con ella aseguramos protección divina. Debemos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida, y no solo hace referencia a lo sexual, sino a todo lo que nos tiente y nos separe del Señor. Una persona apartada pone en práctica el ayuno, la obediencia, el perdón, la adoración, no satisface la carne, sabe huir de la tentación y es estable en sus emociones. Cuando vivimos en santidad, Dios habita en nosotros y perdona nuestros pecados. Toda persona que sirve al Señor debe vivir en santidad. No hay excusa para no hacerlo. Este es nuestro boleto para la vida eterna, por lo tanto no es negociable. Es importante vivir en santidad, porque sin ella dice la palabra que es imposible agradar a Dios, y sin la santidad nadie verá al Señor. Él no solo es santo, Él es 3 veces santo. Los serafines y los 4 seres vivientes le dicen: Santo, Santo, Santo. Ahora vamos a hablar de lo que es el pandero. Es un tambor de mano de una pieza con membrana en el lado superior, hecha con piel de animal y un arco de madera en todo su entorno. Originalmente así era el que hablaba el Antiguo Testamento. Tiene diferentes nombres, por ejemplo, tov en hebreo, tambor, tamboril, timbrel, pandereta. Con el paso del tiempo, este ha ido evolucionando y se le agregaron las sonajas metálicas. Es un instrumento de percusión. En la actualidad lo encontramos con diferentes figuras, formas, tamaños, colores, con o sin membrana, con diferentes materiales y precios. Se les da diferentes toques y se puede tocar con diferentes partes del cuerpo. El pandero es creado para recibir a Luzbel. Es un instrumento de guerra, destruimos fortalezas y es un arma para pelear contra las huestes espirituales. Es un instrumento profético, de celebración, y el Señor nos demanda y nos insta a adorarle con pandero. Es un simple instrumento que se vuelve poderoso en las manos de un adorador lleno de la unción de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que son las banderas y los estandartes. Se mencionan en la Biblia como algo eclesiástico y militar, y aplica para todo tipo de banderas, como lo son las giratorias, las flex, los estandartes, etc. Ellas se usan para dar identidad, marcar territorios, salir a la guerra, hacer un llamado. Es un arma para bendecir, alabar y adorar a Dios. También se celebra lo que es victoria. Hay banderas específicas para gozo, juicio, guerra, celebración y santificación. Las partes de la bandera son lo que es la vara o el asta, símbolo de poder y de autoridad dada por Dios a sus escogidos, y también lo que es el lienzo o la tela, y nos recuerda que Jesús fue colgado en un madero para darnos vida eterna y dándonos la victoria y autoridad sobre el enemigo. Cuando movemos nuestras banderas, estamos exaltando a Cristo y le decimos que le pertenecemos y que ese lugar es de Él. Con ellas atraemos el cielo a la tierra, y su lema lo podemos encontrar en Éxodo 17:15, donde dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi bandera.
Ahora vamos a hablar de lo que son los heraldos. Dice que también se les conoce con el nombre de cintas, streamer o true streamer, que quiere decir flor streamer. Sus partes son la varilla o el asta, que puede ser de diferentes materiales, por ejemplo, madera, plástico, bambú o fibra de vidrio. Y también podemos ver que tiene lo que es la tela, ¿verdad? Que puede ser de satín, de lamé, de seda, etc. La diferencia de una flor streamer es que ella tiene, ¿verdad?, una bolsita donde nosotros vamos a formar lo que es la flor, pero ellas cumplen exactamente la misma función. Con ellas proclamamos el Evangelio de Dios. Pablo se llamaba a sí mismo heraldo de Cristo, que significa mensajero, vocero o portavoz. Otros ejemplos de heraldos en la palabra fueron Timoteo, los profetas, Jesús y ahora todo aquel que le sirve a Cristo. El true streamer es una palabra en inglés que significa tirar serpentinas y simboliza establecer y poner límites temporales. Un límite es una línea que marca un fin o que separa dos territorios. Dios nos entrega territorios para que los gobernemos. Por ejemplo, nuestra familia, nuestro ministerio, los hijos, el esposo, el trabajo, nuestra casa. Dios puso límites a la naturaleza, a la edad. Puso límites para protección, para seguridad, para tener salvación, para guardarnos, para reconocernos y para que no caigamos en pecado. También para que nosotros podamos permanecer en su amor. Las cintas representan la extensión de Dios con el poder del Espíritu Santo. Extensión significa ampliar fuera de nuestra ciudad para salvar almas, decir la verdad, dones y milagros y también para llevar al arrepentimiento. Es importante tener en cuenta estos consejos para el uso de los heraldos o flor streamer. Debemos hacer un calentamiento previo, estirar bien los brazos para evitar lesiones en los hombros, extender bien grandes los movimientos. Esto ayudará a que los movimientos se noten aún más y se vean más hermosos. Ahora vamos a hablar de lo que son los aros. Amén. Dice que también son llamados hoops o anillos. Representan el amor de Dios por nosotros que no tiene principio ni fin. Recordemos que Él nos amó primero y que su amor nos dio la vida eterna, que Él es amor y que su amor trae victoria. Debemos reflejar su amor por medio del perdón, la compasión y el consuelo. El anillo representa el compromiso, esa promesa que le pertenecemos al Señor. Y el diamante representa el amor resistente que nada lo daña. El anillo en la palabra representa exaltación al poder, autoridad, otorga dignidad y aceptación a la persona. Es símbolo de belleza. También tenía diferentes fines como el estético. Se usaba como sello para identificar de quién provenía el mensaje. Luego vamos a hablar de lo que son los mantos. Amén. Dice que representan cobertura, unción, justicia, el gran poder de Dios, gozo y alegría. En la Biblia lo encontramos como parte de las vestiduras y también se le da el nombre de túnica, capa, lienzo o ropa. Su transparencia representa la santidad de Dios, al igual que el color blanco. Es un instrumento de adoración y algunas de las telas que se usan para confeccionarlo son seda, chifón, organza, poliseda, tergal, etc. Es importante saber que antes de usarlo contemos con sabiduría, dirección de Dios, estrategia y sensibilidad al Espíritu Santo. Al manto grupal se le da el nombre de velo y representa el río de Dios, la gloria, la sangre de Cristo y el fuego de Dios. Ahora vamos a hablar de lo que son los anillos de exaltación. Dicen que son una joya de la alabanza y de la oración para el Rey de Gloria, como anillo de sellar. Se compone
del aro o anillo y de la tela o cintas. Y dice que representa el pacto, restitución, autoridad, eternidad de Dios. En la danza lo usamos para la adoración, danza intérprete, danza espontánea, en la intimidad con Dios, alabar el nombre del Señor. Somos propiedad de Cristo, pactamos nuestra vida con el Señor, cerramos decretos del enemigo y decretamos pactos con el Señor y ministramos. Cuando se les ponen las cintas, nos recuerdan los mandamientos y los pactos. El anillo de exaltación es poco conocido y poco usado entre los ministerios de danza. Sin embargo, tenemos un Dios creativo que se complace de que le adoremos de diferentes maneras. Podamos la dirección del Señor y contar con la aprobación de nuestras autoridades de la iglesia para con los instrumentos que vayamos a implementar. Esto para evitar controversias. Luego vamos a hablar de lo que son el abanico. Dice que representa el soplo del Espíritu Santo. Está compuesto por el anillo de rotación, por la base de madera que representa nuestra humanidad, nuestra capacidad para errar. También que nuestro Señor fue crucificado. Y el velo o manto, ¿verdad? Su tela es de seda. También hay abanicos extra largos, largos y cortos. También abanicos para mano derecha y mano izquierda. Su base puede ser hecha de bambú, de madera o de plástico. Espíritu en hebreo significa ruá. En la Biblia lo encontramos como aire, soplo, silbo apacible o viento. Una de las formas que trabaja el ruá de Dios es para dar vida, sustentar, transformar, sanar, fortalecer, etc. Las razones incorrectas de usar este instrumento son por ser fácil de usar, porque se ve bonito, para llamar la atención o porque es el instrumento de moda. En nosotros tenemos el aliento de vida y cuando ministramos, eso es lo que debe salir de nosotros, ¿verdad? Poder estar llenos de ese Espíritu Santo, debemos ir a la palabra y llenarnos de su unción para que el propósito de nuestra adoración sea cumplido. El próximo tema sería la danza en corros. Significa danzar en círculos, danza grupal, danza davídica, que quiere decir expresión física de alegría como expresión de gratitud a Dios. Su origen se encuentra en el pasaje del rey David cuando él danza con saltos, gritos de alegría y con mucha fuerza. Esto es lo que marca la diferencia de la danza que nosotras las mujeres realizamos. Sin embargo, también nosotras podemos hacer danza en corros. De la misma manera que David se despojó de todo, nosotros también debemos hacerlo, entregándonos completamente al Señor, ¿verdad? Y podemos encontrarlo en lo que es Jueces 21:21. Ahora vamos a hablar de lo que son las alas. Dice que se usan para representar el movimiento angelical. Las alas en la Biblia las tienen los espíritus ministradores y ellos son los ángeles. Ellos son mensajeros celestiales. Dice que son provisión divina para ayudarnos y están al servicio de nosotros. Cuando danzamos con ellas, activamos el mover angelical. Los ángeles también adoran a Dios, habitan entre nosotros. Son un ejército que tiene lucha contra el enemigo. Hay millares de ellos. Es importante andar en el espíritu porque Satanás también se viste como ángel de luz. No entremos en controversias y dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos dirija a usar los diferentes instrumentos. También pueden, ¿verdad?, ir a lo que es Hebreos 1:14, que habla de los espíritus ministradores. Eso sería todo, amadas hermanas. Que el Señor me las bendiga montones y para adelante. Amén.